Bienvenidos a otra charla del curso de cardiopatías básico de cardiopatías congénitas. En esta oportunidad vamos a ver embriología cardíaca. Conceptos que vamos a desarrollar en esta charla es, básicamente es mostrarles que las cardiopatías congénitas se desarrollan desde la etapa embrionaria. Es decir, si la malformación no está presente desde la etapa embrionaria, por más tenue que ésta sea, porque es así, algunas cardiopatías pueden no manifestar por completo su clínica al momento del desarrollo embrionario, sí pueden después tener, como dice muy bien este ítem aquí, una evolución en el intra o en el extrauterino. Tal es el caso, por ejemplo, del intrauterino, como podemos tener una estenosis aórtica crítica que evoluciona a un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, o podemos tener en el extrauterino, por ejemplo, como ocurre en la tetralogía de Fallot, que pasa desde un Fallot rosado que no tiene obstrucción a la tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, a la salida pulmonar, con una severa obstrucción y cianosis intensa que desarrollan en los meses posteriores. Pero todas estas cardiopatías, en la etapa del momento embrionario en la que se formó el corazón, ya presentaban la lesión. Y van a ver como a lo largo de la clase que la cardiogénesis es un proceso bastante complejo en donde hay interacción de muchos factores genéticos y distintos grupos celulares, en donde cualquier alteración de esos momentos o esos tiempos de la formación del corazón normal pueden darnos alteraciones que pueden ser muy variables, por lo cual esto explica por qué las cardiopatías son un grupo tan heterogéneo y a su vez por qué hay tanta variabilidad dentro de una misma cardiopatía. Como otro punto a destacarles es que si bien nosotros pensamos que nosotros somos simétricos, por fuera somos simétricos, si miramos la cavidad torácica y la cavidad abdominal, somos claramente asimétricos por dentro, y esta simetría es lo que establece inicialmente el patrón de lo que conocemos como anatomía normal o fisiología normal. Esto es nada más para ejemplificarles eso, que por fuera podemos parecer simétricos, pero si nos fijamos en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal, claramente los órganos están distribuidos en forma asimétrica, por más que existen dos pulmones, el pulmón derecho es trilobulado, el pulmón izquierdo es bilobulado, el corazón se ubica hacia la izquierda, en el mediastino inferior, hacia la izquierda y hacia la cavidad torácica a la izquierda, el hígado está ubicado en su mayoría a la derecha del hipocondrio derecho, y un poco de la porción se extiende hacia el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. El estómago está en el hipocondrio izquierdo, así como el vaso. El intestino, que incluso tenemos el duodeno, que tiene su primera porción, que la pueden ver aquí, que es claramente asimétrica, y posteriormente tenemos el intestino delgado, que estas asas pueden llevar a cierta confusión, pero claramente su distribución es asimétrica, y en el intestino grueso vemos que es claro que el colon ascendente no es igual que el colon descendente, y obviamente el recto se continúa del lado derecho hacia el sector medio de la cavidad abdominal inferior, saliendo por el ano. Entonces, esta simetría es lo que establece la base de lo que sería la distribución normal en la organogénesis normal. En la parte cardíaca, ¿qué es lo más importante? Y bueno, si debemos destacar los grupos celulares que intervienen, es solamente basándonos en los grupos celulares, ¿no? Porque podemos hablar de genes, podemos hablar de marcadores celulares o de grupos celulares. En este caso, si hablamos pura y exclusivamente de los grupos celulares, básicamente son tres grupos celulares que influyen en la cardiogénesis normal. Está el centro cardiogénico primario, que ahora lo vamos a pasar a ver. Después vienen las células del centro cardiogénico secundario, que actúan sobre el centro cardiogénico primario. Y por último, las células de la cresta neural, que son células que migran y ayudan más que nada en los tractos de salida y en la aceptación de los grandes vasos y la formación de los vasos, tanto de la arteria pulmonar como de la aorta y sus ramas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estos grupos celulares son los más importantes, pero la interacción entre estos grupos no es homogénea en un lugar específico, sino que los lugares, fíjense que como está resaltado con los colores, puede ser bastante variable. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Bueno, el primer paso para la cardiogénesis normal es crear el tubo cardíaco, ¿sí? Por la fusión de dos progenitores que ahora los vamos a pasar a ver, ¿sí? Y ubicar al corazón en lo que va a ser su lugar definitivo en el futuro mediastino. Porque como vamos a ver inicialmente, lo que son los progenitores del corazón no están ubicados en el mediastino.
Lo que va a crear como resultado de este primer paso va a ser un tubo cardíaco que va a tener una aurícula primitiva, un ventrículo primitivo y una porción bulboventricular y una salida conoarterial o salida que se conoce como arteria truncal, que ese tubo recibe la sangre en forma simétrica de las venas embrionarias y envía la sangre hacia las arterias embrionarias que también es en forma simétrica, ¿no? Entonces el tubo, y inicialmente este tubo, si uno lo mira, es relativamente simétrico. Esto es el embrión en sus primeros estadios, en la cual el embrión está compuesto básicamente por 3 capas de células. Este es un embrión visto desde arriba, esto sería el ectodermo. Si le hacemos un corte transversal, vemos en la figura B que esto sería el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En el mesodermo próximo al endodermo, en esta porción aquí que se llama centro cardiogénico primario, evolucionan los mioblastos y células angiogénicas a formar tubos cardíacos. Estos vasos cardíacos que van a ser los progenitores del tubo cardíaco primario, ¿sí? Entonces, este centro cardiogénico, perdón, lo que quise decir es el centro cardiogénico primario que van a formar el tubo cardíaco que habíamos mencionado. Esto, si hacemos un corte en longitudinal, vamos a tener el corte, lo que se ve en la figura C, y mantengan en mente estas imágenes porque vamos a mostrarles cómo el corazón pasa de estar, en realidad el progenitor del corazón, a estar próximo a la porción cefálica del embrión, a pasar a ubicarse en lo que va a ser el futuro mediastino. Y básicamente lo que le ocurre al embrión es un plegamiento, tanto en el céfalo-caudal como en el plano transversal, y aquí viendo el céfalo-caudal con una cierta reconstrucción tridimensional, lo que vemos es cómo progresivamente, presten atención al centro cardiogénico primario, qué es lo que ocurre, cómo se va ubicando progresivamente dentro del embrión, donde va a estar la futura cavidad torácica. Fíjense cómo claramente quedó en este plegamiento el ectodermo cubriendo lo que sería la parte externa del embrión, y el endodermo cubriendo todo lo que sería la futura parte interna del embrión. Y esto es importante porque es el primer paso para establecer lo que va a ser marcar el paso para la organogénesis normal. Fíjense que en el plano transversal, este era el plano en longitudinal y el plegamiento. Ahora vamos a ver el plano en transversal, cómo el embrión se va plegando. Y lo que ocurre es que estos centros cardiogénicos primarios, que inicialmente lo veíamos en esta parte de aquí, lateral, fíjense, mantengan en mente que ese es el corte en transversal, aquí están los centros cardiogénicos primarios formando los grupos celulares angiogénicos que van a formar esos tubos que después se van a fusionar. Y fíjense cómo estos tubos se van aproximando por el plegamento en transversal del embrión y progresivamente estos tubos se van a ir a fusionar uno con el otro, formando el tubo cardíaco primario, o sea, el tubo cardíaco, que es lo que ahora vamos a ver, que es la estructura básica de la cual vamos a después a tener la cardiogénesis del corazón normal. ¿Sí? Y aquí ya el embrión ya está ubicado en lo que va a ser la futura cavidad torácica, la futura cavidad con futura cavidad pericárdica, donde va a estar ubicado el pericardio recubriendo este corazón. Inicialmente estas son células musculares recubiertas en endotelio vascular, recubiertas por células musculares, que es un tubo con cierta contractilidad, y lo que ocurre es básicamente esto. Fíjense como el día 19, estos tubos que se generan en los centros cardiogénicos primarios se fusionan al plegarse el embrión, fusionándose y generando este que es el tubo cardíaco primario. El tubo cardíaco primario tiene la llegada en forma bilateral, y fíjense, presten atención, si pasamos una línea aquí, vamos a tener cierta simetría en lo que yo les hacía referencia. Las venas llegan hasta aurícula primitiva, la aurícula primitiva conecta con el ventrículo primitivo, a su vez esta cavidad comunica con lo que es la porción bulbo ventricular, y después estaría lo que conocemos como el tronco arterioso o la salida arterial, y fíjense cómo para ambos lados ocurren salidas arteriales en forma relativamente simétrica, o sea que todavía la simetría no se ha dado. Y ahí aquí están las etapas aquí vamos a establecer las etapas de la embriología cardíaca, es decir, de esta estructura de un tubo cardíaco único, cómo se forma el corazón. Y básicamente lo que tenemos que tener, primero, establecer una simetría, que está dado por el asa ventricular, por una clara lateralidad del retorno venoso y a su vez una clara separación de las que son las salidas arteriales. Lo otro que tiene que ocurrir es que este tubo, que es un tubo único, se debe septar en dos cavidades, o sea, en dos lados, derecho e izquierdo, y con 4 cavidades. Por lo tanto, la septación interauricular e interventricular es importante, ¿sí? La creación de los septos.
respectivos a las cavidades que mencionábamos, la creación de pasar de una válvula aurículo-ventricular común a tener dos orificios valvulares y con el aparato valvular correspondiente, y a su vez a la creación de dos salidas arteriales con sus respectivas válvulas que vamos a pasar a ver a continuación. Entonces, básicamente, de un tubo único que se fusionaron esos progenitores del tubo cardíaco primario, como después de este tubo que es relativamente simétrico, vamos a pasar a tener dos lados francamente diferenciados, tanto por lo que es por su aporte venoso como por su salida arterial, y a su vez vamos a tener dividido, cada cavidad va a estar dividido, cada lado va a estar dividido en aurícula y ventrículo. Por tanto, vamos a tener aurícula derecha, que recibe el retorno venoso sistémico, el ventrículo derecho, que se conecta con la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, que recibe el retorno de las venas pulmonares, y el ventrículo izquierdo, que se conecta con la salida arterial correspondiente a la aorta. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Bueno, como decíamos, una de las primeras cosas es establecer la simetría, y está básicamente dado por el loop ventricular, y con un giro de los ventrículos que se dirigen hacia adelante, y a la del ventrículo primitivo y en la porción bulboventricular se dirigen hacia adelante y a la derecha, y las aurículas se dirigen hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Más o menos, ¿qué queremos decir con esto? Presten atención a esto. Esto sería una vez que se plegó el embrión, que se fusionaron los progenitores del centro cardiogénico primario y formaron el tubo cardíaco primario. Este tubo cardíaco, fíjense que está aquí, y más o menos lo que tratamos de ver, esta imagen la ponemos en vertical, sí, cortamos aquí y lo ponemos en vertical, y básicamente lo que tenemos es esto: el retorno venoso que conecta con una aurícula primitiva, un ventrículo primitivo, la porción bulbo cardíaco y el tronco arterial y las raíces de las salidas arteriales correspondientes, que son en un inicio simétricos. Las aurículas primitivas, la aurícula primitiva va a dar origen a ambas aurículas, derecha e izquierda. El ventrículo primitivo básicamente va a pasar a formar lo que es el ventrículo izquierdo. La porción del bulbo cardíaco o bulbo ventricular va a dar origen al ventrículo derecho, y la porción tronco arterial va a dar origen tanto a la aorta como a la arteria pulmonar. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo hace esto para pasar? O sea, no es fácil de entender, porque ustedes dicen, en una primera instancia tenemos uno atrás del otro y no tenemos una clara separación. ¿Cómo podemos hacer que esta porción bulboventricular se conecte con la porción que corresponde de la aurícula derecha, si esto va a ser el futuro ventrículo derecho? Ahí está la clave. Este primer plegamiento, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo, es en sentido lateral, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense cómo los ventrículos se dirigen hacia abajo, el ventrículo primitivo y el futuro ventrículo derecho, la porción bulboventricular, se dirige también hacia abajo y hacia adelante y a la derecha, y las porciones auriculares siguen el sentido inverso. Fíjense que se dirigen hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Esto no quiere decir que el corazón se va a ubicar a la derecha, para nada, sino que lo que está nada más, este plegamiento lo que va dando es una primera instancia en la cual las cavidades se van a ubicar de determinada manera que va a permitir establecer esa aceptación que nosotros tan importante y le hacíamos referencia. Pero el corazón se va a ubicar a izquierda porque está dado por la lateralidad que habíamos dicho que determinaba la diferenciación de los órganos que están ubicados en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Fíjense cómo el tubo cardíaco primario dejó de tener esa apariencia elongada a tener una apariencia más como en S, tanto en el lateral como en el anteroposterior, teniendo las aurículas. Ya tuvimos que la aurícula primitiva derecha, la aurícula primitiva izquierda, el ventrículo primitivo izquierdo, el ventrículo primitivo derecho, la porción conoarterial y la salida de los vasos. Entonces, como vemos inicialmente, la conexión de ambas aurículas, como sigue siendo el mismo tubo cardíaco, inicialmente es pura y exclusivamente con el futuro ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho recibe la sangre a través de una comunicación, ¿sí?, que se llama foramen bulboventricular, que lo que permite es la conexión del ventrículo con el porción bulboventricular o el futuro ventrículo derecho o el ventrículo primitivo derecho, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo ocurre la conexión? Esa es la clave de que debe seguir el corazón el proceso normal, porque si ustedes se ponen a pensar, las aurículas solo comunican con el ventrículo izquierdo y la salida arterial solo comunica con el ventrículo derecho. La clave está en que esto vaya migrando, la comunicación auriculoventricular vaya migrando progresivamente y que conecte con ambas cavidades, y lo mismo ocurra con la porción arterial para que migre y ocurra una conexión de la salida arterial con el ventrículo izquierdo, porque inicialmente esta conexión no está dada. Y si prestamos atención, en esta primera instancia, que en donde establecimos más o menos la lateralidad, es la clave para el desarrollo normal. Si existiera un error en la señalización y ocurriera una inversión en la señalización, es decir, la izquierda del feto en realidad se ubica a la derecha y la derecha a la izquierda, lo que vamos a tener es lo que conocemos como situs inversus, es decir, todos los órganos están ubicados como en forma de espejo,
y esto no necesariamente implica cardiopatía, aunque muchos de los casos de sitios inversos pueden presentar cardiopatías porque la alteración no solo está en el tema de la señalización, sino como vamos a ver en pasos ulteriores. Ahora, si no ocurre un adecuado traslado de la salida arterial, el niño puede mantener la conexión primitiva del ventrículo derecho con la salida arterial y fíjense que se puede producir lo que se llama doble tracto de ventrículo derecho, así como si se mantiene la conexión primitiva del ventrículo izquierdo con la entrada de las dos aurículas, más allá que se formen dos válvulas auriculoventriculares, fíjense cómo vamos a tener lo que se conoce como doble entrada de ventrículo izquierdo, y si ocurre una inadecuada aceptación de las arterias, puede ocurrir lo que nosotros conocemos como la transposición de grandes vasos. Entonces, vean cómo en determinadas instancias claves se ocurren alteraciones, pueden producirse cardiopatías, y las cardiopatías podríamos entenderlas como alteraciones de la cardiogénesis embrionaria. Otro componente de la simetría es que se establezca una adecuada conexión del retorno venoso sistémico hacia la aurícula derecha y el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda. Esta clave, esto que es clave, está dado en gran parte por la lateralidad, y esa lateralidad lo que va a ir marcando es hacia cómo deben comportarse, hacia dónde deben trasladarse las venas. Si tenemos una adecuada señalización, lo que va a ocurrir es, como ven aquí, este es un corte de la porción posterior del tubo cardíaco primario, en el que vemos que a la porción de las aurículas, de la aurícula primitiva conectan las venas en forma bilateral, cómo esa migración hacia el lado derecho, esta sería la derecha y esta sería la izquierda, cómo la migración hacia el lado derecho lo que va a hacer es progresivamente aumentando la preponderancia del retorno venoso del lado derecho del embrión, y lo que va posteriormente a dar origen a la cava inferior y a la cava superior, y cómo el lado izquierdo va a perder progresivamente su relevancia, se va a ir lenta y progresivamente atrofiando, sobre todo en su porción más distal, pero en la proximal, en la desembocadura de la aurícula, va a permanecer esta estructura que ya muchos deben de poder esbozar a qué corresponde. Si ustedes ven en la imagen esta, se corresponde a esta de 3D, de lo que sería la porción, visto desde de atrás, el tubo cardíaco, y esto ya en una etapa más avanzada, fíjense cómo ya tenemos la conexión y ya casi están formadas las cavas superior e inferior, y esta conexión hacia la aurícula derecha primitiva. Y ya, como les decía, muchos pueden esbozar que esta estructura a quién se puede corresponder. Al seno coronario, porque termina de atrofiarse la porción más distal y la porción proximal termina formando el seno coronario que drena principalmente las venas provenientes del corazón, ¿sí? Entonces esto, la adecuada señalización y lateralización hacia el lado, lo que va a ser derecho e izquierdo, va a hacer que las venas sistémicas se conecten con la aurícula derecha, y como ven acá, las venas pulmonares terminan pasando de esto que no había conexión de las venas pulmonares terminan conectando con la aurícula izquierda y formando lo que es la aurícula izquierda, y cómo el seno coronario rodea toda la aurícula izquierda porque ese es su origen embrionario y pasa tanto por la lateral como por inferior de la aurícula izquierda, ¿sí? Para ir a drenar a dónde, hacia la aurícula derecha. Todos son vistas posteriores de lo que es el corazón y el embrión, el corazón del embrión. Fíjense cómo ese aporte de las venas, no solamente las venas conectan, sino que son adquiridas dentro, una parte de ese retorno venoso es adquirido dentro de la aurícula, y cómo el retorno venoso sistémico contribuye en forma significativa a la formación de la aurícula derecha, y el retorno venoso pulmonar contribuye en forma significativa a la formación de la aurícula izquierda. Esto es fundamental tenerlo presente a la hora de evaluar lo que sería, por ejemplo, trastornos de la lateralización, es decir, ponemos lo que se conoce como heterotaxias, que no están claramente marcados lo que es derecha y lo que es izquierda. Lo que podemos tener claramente son alteraciones tanto del retorno sistémico como el retorno venoso pulmonar. A su vez, también lo que influye en esta lateralidad es también en la aceptación de las cavidades, pero no vamos a ahondar en eso en lo que es la lateralidad, sino que vamos a abordar pura y exclusivamente la aceptación como proceso en sí, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que básicamente la aceptación de las aurículas, es decir, esta aurícula primitiva izquierda y esta aurícula primitiva derecha, cómo se dividen en dos aurículas. Básicamente esta división está dada por dos septum, lo que se conoce como septum primum y septum secundum, y está basado, gracias a la persistencia y después oclusión programada de lo que es el ostium primum, y la persistencia y después funcionalidad adecuada de lo que es el ostium secundum. Usted me tiene que decir, ¿quiénes intervienen en la aceptación de las aurículas? Y básicamente son el septum primum, septum secundum y los cojinetes endocárdicos, el superior y el inferior. Vamos a ver un poco cómo ocurre esto. Esto sería el corazón del embrión, visto desde lo que sería un
un primario de 4 cámaras, ¿sí? Donde vemos aurícula izquierda, futuro ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Ya acá vemos cómo la conexión con el ventrículo derecho ya se estableció por la migración de esa conexión auriculoventricular que ahora vamos a ver. Pero presten atención a la aurícula. Lo que ocurre es, inicialmente es un crecimiento de un septum, que se denomina septum primum, acuérdense, primero, primum. Este septum primum crece hasta casi conectar con los cojinetes endocárdicos que están ubicados en la porción auriculoventricular. Este es el cojinete superior y este es el inferior. Esta es una vista desde lateral. Fíjense que está la parte posterior, anterior, superior, inferior. Y cómo no ocluye este ostium, que se conoce como ostium primum, ¿sí? Porque ¿qué permite esto? Lo que siempre debe permitir en la formación del corazón es una adecuada conexión de lo que conocemos como el retorno predominantemente de lo que es la vena umbilical hacia las cavidades izquierdas, que ustedes ya saben que eso es un flujo fundamental. En la etapa final del feto lo hace el foramen oval, pero en esta etapa primaria necesita mantener esas conexiones que decíamos, y básicamente el que cumple esas funciones es el ostium primum. Ahora, este ostium está destinado a cerrarse cuando se ocurra la fusión entre los cojinetes endocárdicos que van a cerrar este ostium primum. Entonces, fíjense en una etapa posterior, donde se formaron adecuadamente un orificio, o sea, de un orificio auriculoventricular se formaron dos. Fíjense cómo se cerró, terminó de cerrar el septum primum, porque el ostium de endocárdicos, y por degeneración programada, fíjense esto que quiere marcar estos puntitos, es una degeneración programada del septum primum, ocurre lo que se conoce como ostium secundum. Ahora, este ostium secundum no puede persistir como tal, porque lo que va a existir es un orificio que comunica ambas aurículas, o sea, lo que podemos denominar una comunicación interauricular, tipo ostium secundum. Lo que debe ocurrir es que el septum secundum debe cubrir por completo este orificio. Entonces, al cubrir por completo este orificio, lo que va a ocurrir es lo siguiente: va a haber septum del lado derecho y del lado izquierdo, y va a permitir, lo que genera es un orificio en oblicuo. Fíjense que queda este orificio del septum secundum en oblicuo con respecto al orificio del septum primum. Este orificio oblicuo va a formar lo que ustedes conocen como el foramen oval. Si extraemos la orejuela auricular y vemos la cara derecha del septum interauricular, lo que vemos esto es el septum secundum. El ostium secundum está cubierto y escondido aquí por el septum secundum, y esta membrana que vemos aquí, que lo podemos denominar membrana foraminal, lo que vemos, o lo valva foraminal, lo que vemos en realidad es el vestigio del septum primum que quedó en forma de diagonal, este orificio con el otro orificio, y esto lo que permite es pasaje de sangre de derecha a izquierda en la etapa intrauterina, pero al nacer el bebé se cierra. ¿Por qué? Porque no permite el pasaje de izquierda a derecha. Y ahí está la clave y la formación del foramen oval. Otro elemento clave de la embriogénesis cardíaca es el pasaje de una válvula B común a tener dos válvulas, y que esta válvula B común se ubique a su vez en primera conexión con el ventrículo izquierdo primitivo, perdón, a conectarse con los dos ventrículos. Básicamente la división del orificio auriculoventricular en dos orificios ocurre por la fusión de los cojinetes endocárdicos, que son como excrescencias o hinchazones que ocurren en la zona de la unión auriculoventricular de tejido. Ese tejido prolifera tanto en la parte superior como en la parte inferior y en ambos laterales, izquierdo y derecho. Estos tejidos que crecen, básicamente el superior y el inferior, se fusionan formando lo que sería el septum el tabique que divide una válvula auriculoventricular común en dos orificios. A su vez, los cojinetes endocárdicos, tanto el superior como el inferior, y en este caso los laterales, pasan a formar lo que serían las válvulas auriculoventriculares, junto con un proceso de delaminación programada, es decir, se produce como este trabeculado que va progresando, y lo que va quedando es una cavidad grande con persistencia de estas estructuras que rápidamente evolucionan a las válvulas, las cuerdas tendinosas y el aparato subvalvular con los tendones, con los músculos papilares, que se insertan en las cuerdas tendinosas en los músculos papilares. Y esto determina que se formen las válvulas auriculoventriculares. La función de las válvulas auriculoventriculares ustedes lo deben de tener presente, pero nunca está de más recalcarlo, que lo que permite es un adecuado funcionamiento, porque direcciona el flujo de sangre, permite que pase sangre de la aurícula al ventrículo, pero no a la inversa, y ese mecanismo valvular es fundamental para una adecuada función cardíaca. La separación de los ventrículos, básicamente el ventrículo derecho se debe separar del izquierdo, ya que adquiere progresivamente la conexión de la válvula auriculoventricular, que inicialmente conectaba solo con el ventrículo izquierdo, y esto lo ven aquí. Ven cómo este orificio, que inicialmente solamente conectaba con el ventrículo izquierdo, migró
hacia la conexión con el derecho, y esto lo que permite es que el derecho ya tiene su válvula auriculoventricular y deben separarse los ventrículos para separar las conexiones entre lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y a su vez las salidas arteriales que se ubicaban inicialmente en conexión con el ventrículo derecho debe de migrar progresivamente de manera que el lado izquierdo conecte con lo que es la aorta y el lado derecho con la pulmonar, que esto está ocurriendo ya en este momento, gracias a quién? Al crecimiento de lo que se llaman los cojinetes arteriales, los cojinetes que van a cerrar el cojinete de cono arterial, que van a cerrar van a aceptar ese único vaso en dos vasos que son la aorta y la arteria pulmonar, que van a salir del corazón del lado derecho la pulmonar y del lado izquierdo la aorta. Y fíjense cómo este proceso, esto es una vista como si hubiéramos sacado una porción del ventrículo derecho, en donde vemos válvula auriculoventricular, o sea, en sus etapas primeras, ya con la fusión de la cojinete superior e inferior, el orificio de la válvula del lado izquierdo y el orificio de la válvula B del lado derecho, y cómo este proceso interviene la aceptación que ocurre gracias a la fusión de los cojinetes superior e inferior de los cojinetes endocárdicos, como una fusión del septum interventricular, que es este surco que ven aquí, en realidad es una protrusión del septum que divide el ventrículo derecho primitivo del ventrículo izquierdo, el crecimiento de este septum, el crecimiento de los cojinetes y a su vez el aporte que generan los cojinetes del tronco arterial que crecen en espiral uno hacia el otro. Y ustedes me dirán, ¿por qué en espiral? Porque este crecimiento en espiral, como vamos a ver ahora, y que en realidad como se ve aquí, y como vamos a ver posteriormente en un video que queda muy claro, cómo este crecimiento en espiral lo que permite es que básicamente la arteria pulmonar conecte con el ventrículo derecho y la aorta con el ventrículo izquierdo. Y ven cómo estos tres componentes lo que determinan es el cierre del septum en la porción perimembranosa, ¿sí? Si fallan los cojinetes endocárdicos, vamos a tener una comunicación interventricular, porque va a fallar esta porción de aquí, que depende básicamente de los cojinetes endocárdicos, que se conocen como CIVs del tracto de entrada o CIVs de defecto tipo defecto auriculoventricular. Después, si falla el septum interventricular de la porción muscular, vamos a tener comunicaciones interventriculares de tipo muscular, y si falta la aceptación entre los conos de los cojinetes del cono arterial, lo que va a ocurrir es una CIV subarterial. Pero si fallan la interacción de estos tres componentes, van a ocurrir las que ustedes conocen como CIV perimembranosa. Entonces, este complejo proceso de aceptación en la cual interaccionan estos tres componentes que mencionamos, cojinetes endocárdicos, septum interventricular muscular y los cojinetes del cono arterial, cómo ellos ayudan a aceptar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo que se ubica en esta porción posterior. Y fíjense cómo en esta etapa más avanzada tenemos la conexión de la arteria pulmonar y por detrás queda la conexión de la arteria aorta con el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pasamos de esto que ustedes tenían con este orificio, que es el orificio que persiste entre la comunicación entre los dos ventrículos en forma primitiva, cómo se acepta por completo y quedando un ventrículo derecho con su conexión auriculoventricular, que es la válvula tricúspide, totalmente separado del ventrículo izquierdo, y este conecta con la arteria pulmonar, y lo otro ocurre con con el ventrículo izquierdo, que comunica con la aurícula izquierda primitiva a través de la válvula auriculoventricular, que ustedes conocen como la mitral, y la salida arterial que le corresponde a la aorta. Esta es la aceptación normal, y vean el proceso en el cual interactúan estos componentes. Para la formación tanto del arco aórtico, que es izquierdo básicamente, y aquí está otro componente más de la simetría, y la arteria pulmonar en sus dos ramas, esto depende básicamente de lo que son los arcos aórticos embrionarios y el aporte de las células de la cresta neural, que no sé si se acuerdan, pero era el tercer componente celular que tenía la cardiogénesis en el proceso embrionario. ¿Sí? Entonces, a su vez también influyen, como dice aquí muy bien, el lado que es establecido, porque este proceso depende, y básicamente todo la cardiogénesis depende de los marcadores de lo que es izquierda y derecha. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les estoy marcando, en este ejemplo, lo que ven es células de la cresta neural que migran, lo que va a ser el futuro sistema nervioso central, con el intracraniano y el de la médula espinal, como células que se encuentran por debajo del sistema nervioso central o el tubo del sistema nervioso central primario, como esas células que son una cresta que crece por debajo, migran hacia las salidas arteriales para contribuir a la aceptación de las arterias, de manera que la aorta quede un arco aórtico izquierdo con una arteria pulmonar y sus dos ramas y el ductus arterioso. Básicamente, lo que ocurre es este proceso. Ustedes inicialmente, aquí estaría el tubo cardíaco que se fue extraído para que ustedes puedan ver la conexión del tronco arterioso que conecta con dos ramas, ¿sí? Y estas dos ramas
a través de arcos embrionarios, que son el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, que en realidad esto es algo teórico porque nunca ocurren en simultáneo, sino que ocurren en forma seriada y con involución de algunos y desarrollo de otros. Lo que establece es este cambio de un arco que es claramente simétrico, si ustedes le prestan atención. Tenemos la misma estructura del lado derecho y del lado izquierdo, derecho y del lado izquierdo, esto es izquierda, esto es derecha, como esto claramente evoluciona a que establecer un arco aórtico derecho y una arteria pulmonar. Fíjense cómo estos arcos se involucionan con algunos sectores persistiendo para la contribución a algunas arterias, del lado derecho más que nada, y del lado izquierdo como algunos arcos, particularmente el cuarto arco aórtico izquierdo, persiste para formar el arco aórtico. Y ramas del sexto arco aórtico contribuyen a la formación de las ramas de la arteria pulmonar derecha, a derecha, y de la izquierda, el sexto arco aórtico contribuye a la rama pulmonar izquierda y al ductus arterioso. Al final lo que terminamos teniendo es esta estructura que ustedes ya deben de conocer de lo que es el arco aórtico normal, con sus 3 vasos originarios y la arteria pulmonar con sus 2 ramas, y en lo que cuando se evoluciona el ductus arterioso queda el ligamento arterioso. Les pido que tomen un tiempo para frizar esta imagen si lo necesitan y lean detenidamente cómo cada uno de estos componentes que fuimos nombrando, del looping, de lo que es la aceptación auricular, la aceptación auriculoventricular, la aceptación interventricular y la del tronco arterial, cómo afectaciones de esos grupos, de estos distintos grupos o distintos componentes de la aceptación cardíaca o de la separación del lado derecho, izquierdo y la formación de las 4 cavidades, cómo alteraciones en determinados puntos pueden asociarse con determinadas cardiopatías. Esto es una forma de comprender las cardiopatías y no necesariamente es la manera, porque hay otras maneras de acercarse, pero si ustedes entienden la embriogénesis, se pueden hacer una buena idea de dónde ocurrió el defecto para formar. Porque como vamos a pasar a ver al final de la charla, es que en realidad esas alteraciones que no necesariamente ocurren, si bien hay genes que determinan alteraciones en esos sectores que nosotros estábamos hablando de la aceptación, de la cardiogénesis, lo que ocurre es que si esos grupos celulares afectados dependen de un gen, ese gen no todos, no a la misma camada, por ejemplo, tenemos de una familia en donde hubo un niño que nació con una transposición, no necesariamente los hermanos de este niño pueden tener riesgo de desarrollar transposición de grandes vasos, sino que puede haber asociaciones a otras lesiones que son de características similares a la salida, pero no necesariamente va a ser la misma cardiopatía, y eso es lo que hacíamos referencia a la heterogeneidad de las cardiopatías como grupo global, pero incluso como grupo que se puede estar asociado a determinadas alteraciones genéticas. Y bueno, este video que es una de las cosas finales que vemos en la charla. En realidad lo que queremos mostrarles es todo este proceso que fuimos viendo paso a paso. Este video se los muestra en forma casi realista, o sea, si bien es con plasticina, de una forma bastante realista de lo que ocurre de la cardiogénesis normal. Esto es un ejemplo de un embrión bovino, es decir, de un bovino veterinario, este video, pero básicamente es el mismo proceso que la cardiogénesis del humano. Y fíjense cómo aquí el embrión, compuesto por el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, cómo ocurre un aplegamiento del embrión y cómo ocurre la fusión de esos primordios que pusieron en el centro cardiogénico primario, se fusionan en el sector medial y en el futuro mediastino para formar el tubo cardiogénico primario, como la pared está formada por miocitos cubiertos por endotelio en la parte interna. Fíjense que les muestra ahora en sentido longitudinal qué es lo que ocurre con esos tubos, ¿sí? Estos tubos endocárdicos, que son los primordios que ocurrieron, se fusionan para formar el tubo cardíaco primario, y fíjense cómo va a tener el componente venoso con el componente auricular, ventricular, bulboventricular y la salida arterial. Y cómo aquí ya empezó a ocurrir el asa ventricular, cómo gira hacia la derecha, los ventrículos hacia abajo, la derecha, y las aurículas hacia arriba y hacia la izquierda. Este giro, acuérdense, es la primera etapa de lo que va a ser marcar en los lados. Entonces es fundamental que el tubo cardíaco que ustedes ven aquí, cómo está en una visión en 3D, con el aporte bilateral de las venas y la eferencia hacia las arterias, también en forma bastante simétrica. Aquí les muestran los arcos embrionarios, cómo se van desarrollando y cómo van a ver al final esta involución de los determinados arcos embrionarios va a establecer el lado del arco aórtico y básicamente la arteria pulmonar. Fíjense ahora cómo va a separar, les va a mostrar cómo ocurre la lateralización del retorno venoso sistémico. O sea, tengan presente que esto es un proceso en simultáneo, no es algo como le estamos mostrando por etapas, sino que ocurre al momento que está ocurriendo esto de la lateralización del retorno venoso, se está ocurriendo los cambios en el sector arterial.
Fíjense cómo el retorno venoso sistémico, que es el que estaba recibiendo el embrión, básicamente se va a ubicar pura y exclusivamente hacia el lado derecho. Este retorno hacia el lado derecho lo que va a establecer es que las venas cava superior e inferior se van a ubicar sobre el lado derecho, por tanto el sector derecho de este retorno sistémico embrionario va a desarrollar ese territorio cava, y cómo el sector izquierdo va a involucionar y lo que va a pasar a contribuir es únicamente al seno coronario. Ahora lo que vamos a mostrarles es cómo ocurre la aceptación de las cavidades cardíacas, ¿sí? La formación de las 4 cavidades cardíacas. En una primera instancia lo que vamos a ver es el crecimiento de los cojinetes endocárdicos. Ven cómo el tubo es un único tubo en donde existe una comunicación en continuo, y tengan presente que lo primero que debe ocurrir es la separación de las cavidades, pero a su vez la válvula auriculoventricular o tener sus 2 orificios y comunicar inicialmente este orificio que comunicaba solo con el ventrículo izquierdo primitivo, comunicar con el ventrículo derecho. Fíjense cómo ahora la sangre ya tiene sus 2 orificios y circula de una manera igual, de forma continua. Y ahora lo que vamos a pasar a ver, que tengan presente que vamos y volvemos para atrás y para adelante, porque en simultáneo que ocurría esa aceptación de la válvula auriculoventricular, ocurre una aceptación a nivel tanto de las aurículas como los ventrículos. Fíjense aquí cómo crece el septum primum, quedando el ostium primum en primera instancia, y una vez que se fusionan los cojinetes endocárdicos, este ostium primum va a ser cerrado. Ahora todavía no lo está mostrando, sino que solamente le está mostrando el foramen primum. Existe la degeneración programada, lo que va a formar el ostium secundum, que es necesario que persista y va a ser parte de lo que va a ser el futuro foramen oval, el foramen secundum. Ahora, lo que precisamos, fíjense cómo también las venas se van conectando, las venas sistémicas que están en azul, con las venas pulmonares del lado izquierdo, cómo se van conectando con las aurículas. Aquí está creciendo dentro del septum secundum, que crece y ocluye en forma parcial, ¿sí? En forma parcial digo porque en realidad se superpone el septum secundum con el ostium secundum, y lo que va a establecer es el mecanismo valvular para lo que va a ser la formación del foramen oval. Este es el agujero foraminal, esta va a ser la membrana del agujero foraminal, que en realidad es el septum primum. Fíjense cómo termina de generarse esta porción del septum primum para formar el foramen, para formar la valva del foramen oval. Fíjense lo que yo les decía, la degeneración de la porción superior del septum primum, y queda esta membrana foraminal o valva foraminal, que es lo que era el septum primum, y aquí queda el orificio del lado derecho del foramen oval. Esto permite ese pasaje de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, pero no a la inversa. Fíjense cómo progresivamente se van adquiriendo los retornos venosos sistémicos y van contribuyendo a la formación de la aurícula derecha e izquierda, derecho sistémico, pulmonar a izquierda. Y ahora le va a poner una flechita donde les va a mostrar cómo la sangre puede fluir, que es necesario que sobre todo la sangre de la vena, proveniente de la vena umbilical, fluya del lado derecho hacia el lado izquierdo, como habíamos visto en clases anteriores. Eso es un poco más de lo que ves con la flecha de esa flecha de plasticina, y aquí va a ser un recorte nada más para quedarles claros cómo funciona ese mecanismo valvular. La membrana foraminal permite pasar de derecha a izquierda, pero no a la inversa. Ahora vamos a ver lo que es la formación de las válvulas, las valvas de las válvulas auriculoventriculares, cómo ocurre este proceso progresivo de delaminación, primero trabeculación y después delaminación, y junto con los cojinetes endocárdicos se van a formar las valvas y el aparato subvalvular de las válvulas auriculoventriculares tricúspide derecha y mitral izquierda. Y aquí, como podrán ver, ya ocurrió parte de la aceptación. ¿Por qué? Porque el septo muscular se fusionó con los cojinetes endocárdicos y con el componente de los cojinetes de las salidas arteriales. Y acá ya se formaron los aparatos valvulares. Y fíjense cómo tenemos dos lados, derecho e izquierdo, con aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ahora lo que debemos ver es cómo se separan estas salidas arteriales. Creo que ahora lo que vamos a ver vemos los arcos embrionarios, que fíjense que tienen los números del 1 al 6, y cómo la involución progresiva de algunas partes de esos arcos van determinando que se establezca un lado preferencial de la conexión del arco aórtico, que va a ser el cuarto arco embrionario, que va a contribuir a la formación del arco aórtico, y la porción del sexto arco embrionario va a contribuir básicamente a la formación de las ramas de la arteria pulmonar y el ductus arterioso. Esto tengan presente que es un arco bovino, por tanto vamos a ver el origen solamente de 2 vasos del arco aórtico. Es así la característica del corazón bovino, del arco bovino. La arteria subclavia, que era la que nos faltaba, que termina de emerger del arco aórtico. Y fíjense cómo todavía lo que no ocurrió fue la separación de la arteria pulmonar de la aorta, pero seguimos teniendo lo que es el saco aórtico o el tronco arterial. Y fíjense que
Ahora, en este proceso, lo que va a ocurrir es la aceptación de este saco arterial o tronco arterioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre el crecimiento en forma de espiral de los cojinetes arteriosos, ¿sí? Ese crecimiento en espiral, y fíjense cómo se fusionan, lo que hace es la separación clara entre la arteria pulmonar y la aorta, y lo que determina es que la arteria pulmonar salga del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. Miren ese componente en espiral que es fundamental para el desarrollo de las salidas arteriales. Bueno, como conclusiones finales, y espero que estén todavía conmigo, porque la realidad es que la embriogénesis es un proceso engorroso y puede ser bastante complejo si uno no lo trata de simplificar. Esperemos que esta clase les haya ayudado para eso. Y pueden ver que la cardiogénesis es un proceso complejo, con la interacción de muchos genes y varios componentes celulares, y que estos deben interactuar de una manera que establezcan que el tubo cardíaco primario evolucione a 4 cavidades y 2 lados, lado derecho y lado izquierdo, con las cavidades aurículas y ventrículos respectivos. Y las cardiopatías se pueden generar una alteración en cualquiera de los sectores que fuimos viendo, básicamente, y si hay una alteración de la cardiogénesis normal, puede ocurrir una cardiopatía a nivel de esas alteraciones. Pero una misma lesión genética que puede afectar un lugar, no necesariamente va a dar la misma cardiopatía, sino que puede dar diferentes cardiopatías, y esto puede explicar también a su vez las combinaciones que se pueden producir en las cardiopatías. Si ustedes tienen en cuenta los lugares donde inciden determinados genes, cómo esos genes se asocian con determinadas lesiones, también podrían ser agrupados en base a eso, y los invito a repasar la clase y sobre todo ver la diapositiva que les agrupamos las cardiopatías en los sectores afectados. Esta es una forma de ver las cardiopatías, es una forma de entenderlas, y esperemos que les pueda servir para eso. Y nada más agradecerles y los esperamos para la próxima clase.